Ok. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Desafortunadamente, la doctora Nali Cruz no pudo conectarse esta tarde, pero nos refirió a su colega, la doctora Ana Lucero Mercedes, quien, como ella, trabaja en el Hospital de la Mujer Dominicana, doctora Evangelina Rodríguez, en Santo Domingo, República Dominicana. A la doctora En Mercedes, el Instituto Oncológico Regional del Cibao, el IORC. gracias. La doctora Mercedes es graduada de la Universidad Iberoamericana. Ella especializa en ginecología y obstetricia. Está aquí hoy para hablar sobre cánceres ginecológicos en adultos mayores. Doctora Mercedes, muchas gracias por estar aquí hoy. Cuando esté lista, puede empezar. Gracias a ti, Lisbeth, por la introducción. Yo soy la doctora Ana Lucía, soy ginecóloga obstetra y oncóloga, ginecóloga en formación. Como bien les dijo Lisbeth, yo me formé en el Hospital de la Mujer y actualmente curso el primer año de ginecología oncológica en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, IORC. En la tarde de hoy vamos a estar compartiendo un tema sumamente apasionante, como es el cáncer ginecológico en adultos mayores. Sí, un momentico para aquí. Vamos a iniciar con una frase famosa en grupos como este, que nos da fuerza a todos los que estamos en ambos lados de esta realidad, en el lado del paciente y en el lado del proveedor de salud. Tenemos que el río corta la roca no por su fuerza, sino por su persistencia, así que nunca te rindas. En la agenda que vamos a agotar en el día de hoy tenemos en primer lugar el cáncer de útero, luego el cáncer de cuello y por último vamos a hablar de cáncer de ovario. Básicamente están en orden de frecuencia. Hablando un poquito sobre el cáncer de útero, pues tenemos que es el cáncer ginecológico más frecuente. El 90% va a ser de tipo endometrioide, que es una variante, un tipo de este cáncer, y que se va a acompañar de mutaciones genéticas, como la mayoría de los cánceres, que básicamente son estas que ustedes ven aquí atrás. Eso no es tan relevante, pero es un dato curioso acerca de esta enfermedad. Tenemos que el endometrio, o sea, el cáncer del útero, no es más que el cáncer que se origina en el endometrio. Si nosotros vemos esta imagen, esto es un útero, este es la vagina, este es el cuello, aquí tenemos el endometrio, que es la capa más interna, y por aquí los ovarios. El endometrio es esa capa que es dinámica durante la edad reproductiva de una paciente femenino con útero, biológicamente femenino. Es esta capa que por la diferencia de estímulo hormonal de acuerdo al día del mes, pues ella va creciendo o va disminuyendo o se va descamando, que es lo que ocurre normalmente con los periodos menstruales. En el caso del cáncer de endometrio, esta capa pues ya pierde esa regulación y entonces pues se engrosa y da inicio a la lesión que es precursora de este cáncer. Un número, si tenemos que ver un número, pues en el 2022 en Estados Unidos hubo un total de casos de 65.950, de los cuales 12.550 fallecieron en este mismo año. La mayoría de las pacientes con este padecimiento tienen entre 50 y 59 años, siendo la mediana de edad de la mayoría de los cánceres ginecológicos los 63 años al momento de hacer el diagnóstico y rara vez aparece antes de los 40. Solo un 5% aparece antes de esta edad. Los factores de riesgo, aquí volvemos a lo que decíamos al inicio. Es importante los estrógenos y básicamente de ahí la importancia de esta triada clásica que se encuentra en los factores de riesgo, que es obesidad, diabetes e hipertensión. Eso es lo que nosotros popularmente conocemos como un síndrome metabólico. ¿Dónde radica la importancia? Bueno, que la obesidad tengo más tejido graso y este tejido graso pues se presta como material de precursor de la aromatización periférica de los estrógenos. O sea, mientras más grasa tengo, es como dar materia prima al cuerpo para que produzca estrógenos de mala calidad que pueden lograr en esa capa más interna del útero que yo les enseñaba ahorita cambios. Y lógicamente una persona obesa está en mayores riesgos de desarrollar diabetes e hipertensión.
Otros factores de riesgo, pues una imagen que nos ayuda a que no se nos olvide, es la imagen de esta monjita que tenemos al lado, porque es una monjita gordita, entonces ahí tenemos la parte de la aromatización periférica de los estrógenos, exposición a estrógenos sostenida, la menarquia precoz. La menarquia es la aparición de la primera menstruación cuando aparece de forma muy temprana, entonces es un factor de riesgo. El nunca haber tenido hijos, que también es algo que podemos asociar a la imagen de la monjita, porque las monjitas no tienen hijos. Entonces, pues nunca haber tenido hijos o la nuliparidad es otro factor de riesgo. La menopausia tardía, de una menopausia que aparece más allá de lo normal, entonces una paciente que está en riesgo de padecer este cáncer. Y por último, una terapia de reemplazo hormonal que no sea bien monitorizada. ¿Qué vamos a esperar en una paciente que tenga cáncer de endometrio? ¿O qué puedo yo ver que me alerte a buscar prestaciones de salud? Bueno, en primer lugar, el sangrado después de haber visto la menopausia. La menopausia es una paciente que ya tiene un año de no presentar ciclos menstruales, de no sangrar, y luego de este año entonces presenta un sangrado. Eso vendría siendo un sangrado postmenopáusico. Esa es una paciente que debe buscar ayuda e investigarse para ver la causa del sangrado. Una paciente que presenta sangrados entre ciclos, sangrados intermenstruales, también es una paciente que debe estudiarse. Cuando hay presencia de descargas vaginales oscuras, específicamente de color marrón, también hay que investigarse. Cuando hay una alteración, un Papa Nicolau que menciona células glandulares, también es importante acudir a un prestador de salud. Y otras manifestaciones menos frecuentes vendrían siendo la dispareunia, que no es más que el dolor al coito, el dolor pélvico y la constipación o estreñimiento. El diagnóstico de todos los cánceres va a ser siempre una biopsia, pero hay otros estudios que pueden orientarnos a sospechar de esta entidad, y es el ultrasonido pélvico, la sonografía transvaginal, la tomografía axial computarizada de pelvis también puede orientarnos. Pero como les digo, lo único que nos va a dar un diagnóstico va a ser la biopsia. Esta biopsia puede ser tomada por aspirado endometrial en un consultorio con un instrumento larguito plástico que se llama cánula de Pipelle. También puede ser tomado en el quirófano a través de una dilatación y legrado y histeroscopia, que sería el gol estándar. No, en nuestro medio no tenemos tanto acceso a realizarlas, y por eso es un poquito más limitado, pero sí es lo que se debe hacer a toda paciente que se sospeche de un cáncer de cuerpo uterino. Y por último, está el estudio de la pieza. Muchas pacientes que les realizan lo que popularmente se conoce como un vaciado, siempre usted ve que cuando usted va a cirugía le dicen no, que tiene que llevar lo del patólogo. Entonces, cuando el patólogo recibe una pieza por cualquier otra razón que la operaron, entonces dan los datos de que sí hubo en esta paciente un cáncer. Y pues es el momento en el cual los oncólogos intervenimos y damos las pautas a seguir. Medidas preventivas, así en cánceres ginecológicos, la única prevención la vamos a ver más adelante en cervix, pero algo que nos puede ayudar es la dieta y el ejercicio, que decíamos que la obesidad era un factor de riesgo. Todo lo que no sea factor de riesgo, pues es un factor predisponente. Y también acudir al médico ante cualquier duda que se tenga. El tratamiento va a ser cirugía, es el tratamiento, siempre es el que se va a optar en endometrio, donde vamos a extirpar o a quitar el útero y sus anexos, o sea, el útero con las trompas y los ovarios y algunas otras acotaciones dentro de la cirugía de acuerdo a cuál sea el tipo. Es importante que se sepa que una vez que se hace la intervención quirúrgica es una paciente que va a ir a radioterapia y quimioterapia para continuar ya su proceso. Hablando un poquito ya del cáncer cervical, tenemos que este es el tercer cáncer ginecológico en frecuencia. Es la segunda causa de muerte en mujeres por cáncer. Es el más frecuente en países en vías de desarrollo como el nuestro, como la mayoría de Latinoamérica. Y es una realidad penosa de que nosotros, los países en vía de desarrollo, tengamos el 85% de los casos mundiales en nuestra región.
La edad al momento del diagnóstico va a ser usualmente entre 45 y 55 años y la razón principal por la cual en países desarrollados ha disminuido notablemente en los últimos años esta entidad es porque estos países cuentan con prevención. En el caso de cervix, con vacuna. Gracias a Dios en nuestro medio ya el sistema ampliado de inmunización contempla la vacuna en las pacientes pediátricas. Sin embargo, la vacuna que estamos suministrando es la vacuna que cubre contra 2 cepas. Más adelante veremos que hay otros tipos. Otra cifra alarmante, si la comparamos con la cifra inicial, que eran 65,000, aquí hablamos de 528,000 casos nuevos en el año. La incidencia anual global en 2012 fue de 528,000 casos, con un rango de 266,000 muertes. O sea que casi la mitad de la incidencia anual que hubo en ese año resultó en fallecimientos. Los factores de riesgo, en este caso el principal va a ser la infección por el virus del papiloma humano o el VPH, sobre todo cuando es un tipo con cepas más agresivas o como le llaman de alto riesgo, la 16 y la 18, y se las menciono porque precisamente son las que cubre la vacuna que se administra en nuestro país, son esas 2 cepas, y fue la primera vacuna que se creó. También otro factor de riesgo es el inicio temprano, no solo de las relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales es muy general, es específicamente del coito. El inicio temprano del coito, pues, es un factor de riesgo. Las relaciones sexuales sin un método de barrera también son un factor de riesgo. La promiscuidad también es otro factor de riesgo. Otro gran factor de riesgo y que es una realidad, nosotros lo escuchamos, lo leemos, escuchamos quizá amigas de nuestras madres o nuestras abuelas, personas ya un poquito de edad avanzada, que el Papa Nicolau, que cuándo fue la última vez que me lo hice, cuándo me toca repetírmelo, y es una realidad. Encontrarnos con pacientes adultas que nunca se han realizado un Papa Nicolau. En el caso de las ginecologías y de las mujeres en general, se da un fenómeno muy interesante, y es que las mujeres usualmente buscamos asistencia médica cuando entramos en los embarazos o cuando ya hay una situación que de verdad amerita que vayamos. Las mujeres latinas somos más del hogar, de cuidar de los demás, y a veces querer cuidar tanto de los demás, así que nos descuidemos un poquito de nosotras y que se preste para este tipo de factores de riesgo. Otro factor de riesgo es la multiparidad, o sea, mientras más hijos tengo, mientras más alta la gesta de la paciente, también es otro factor de riesgo. Y por último, y no menos importante, el hábito tabáquico o fumar. ¿Qué pasa con fumar? Fumar es un hábito tóxico que altera el sistema inmune. Y el sistema inmune es lo único que yo tengo para luchar en contra del virus del papiloma humano. Mientras más alto está mi sistema inmune, más se puede recuperar mi cuerpo de una lesión por el virus, si ya lo tengo. Y mientras más bajito está, pues más yo presto que esa lesión que ya existe, pues se vuelva más grande y sea capaz de generar una neoplasia. Los signos y síntomas que vamos a encontrar en estos pacientes, el principal va a ser el sangrado poscoito. Se pone poscoito, pero es un sangrado en general tras cualquier manipulación del cuello. El cuello es esto que está aquí, la parte aquí, donde se une la vagina con el útero. Ese es el cuello. Cualquier cosa que toca el cuello lo pone a sangrar. Lo más usual va a ser la actividad sexual de tipo coito, por eso las pacientes tras tener relaciones sexuales de tipo coito van a sangrar, pero igual van a sangrar si, por ejemplo, van al ginecólogo y la manipulan mucho, si se dan una ducha vaginal, que es algo que no está recomendable, pero si las pacientes lo hacen, van a ver que sangran, y cualquier cosa que altere la manipulación del cervix va a ocasionar sangrado. Otra manifestación es una descarga vaginal o un flujo en forma de agua de lavar carne. Un flujo vaginal de este tipo, incluso es fétido, es característico del cáncer de cervix. También otra manifestación muy frecuente que refieren las pacientes es sentir una sensación de masa en vagina. El paciente dice, me siento algo extraño en mi parte. Entonces, cuando uno las evalúa, encuentra lesiones. Manifestaciones menos frecuentes,
edema del miembro inferior, hinchazón de uno de los miembros, o sea, unilateral, no de los dos, irritabilidad urinaria, que la paciente tenga ardor al orinar, tenga la orina teñida de sangre, o que sienta que tiene que pujar, o la irritabilidad urinaria también es otra forma de aparición. Y por último, la constipación o el estreñimiento, como coloquialmente lo conocemos. El diagnóstico, igual como decíamos en endometrio, se va a hacer a través de biopsia. Esta biopsia, en el caso del cervix, la podemos obtener a través de una colposcopía por un cono, el cono ASA, la conización, por biopsia directa, ya sea que usted está en el consultorio, le hacen una especuloscopía y observan una lesión, entonces ahí toman una muestra de esa lesión, o el mismo caso, una paciente que se le hace un vaciado, llega la pieza al patólogo y entonces de allá para acá nos dice que tuvo hallazgos en el cuello de la paciente. ¿Cómo prevenirlo? Este es el único cáncer ginecológico prevenible. Prevención es que yo puedo hacer algo que va a evitar que esto ocurra. Lo único que yo puedo hacer para prevenir el cáncer de cuello uterino es preparar mi cuerpo para defenderse del virus del papiloma humano. Y es ahí donde viene la importancia de la aplicación de la vacuna. Como les decía, esta vacuna son diversas. Ahora, actualmente existen 3 tipos. Está la que cubre 2 cepas, que es la bivalente, la que se está administrando a nuestras jóvenes adolescentes. Está la tetravalente, que esta cubre 4 cepas. Y por último, la nonavalente, que cubre 9. También está para disminuir la posibilidad de aparición los métodos de barrera y la realización de Papa Nicolau periódico. ¿Cada cuánto se lo va a realizar? Bueno, cada vez que su proveedor de salud se lo sugiera. Por eso es la importancia de acudir al médico ante cualquier duda. Porque de acuerdo a sus requerimientos, usted va a requerir tomárselo más frecuente o menos frecuente. El tratamiento, en el caso del cáncer de cervix, el gold estándar va a ser la radioterapia, que va a tratar todos los estadios, o sea, si está empezando, si está con un grado más avanzado, un estadio más avanzado. Si el estadio es poquito, entonces se puede hacer una cirugía de entrada, se hace una histerectomía radical, o sea, se saca el útero, sus anexos, en el caso de ser una paciente que ya no necesita tanto estímulo hormonal, y otros elementos de la pelvis también son extraídos, y posteriormente a esto entonces la paciente debe recibir radioterapia y quimioterapia. Ya para la parte de finalización, el último tramo que vamos a ver es el cáncer de ovario. Esta es la 5ª causa de muerte en mujeres por cáncer. Aproximadamente el 85 al 89% van a ser de tipo epitelial, menos del 5% germinal. La edad media al momento del diagnóstico, igual que los demás cánceres ginecológicos, es 63 años. Un número grande, 21.750 casos anuales aproximadamente. Si lo comparamos con los números grandes que hemos visto anteriormente, inicialmente hablábamos que en endometrio eran aproximadamente 65.000. En cervix hablábamos de 580.000 y ahora, si ustedes se fijan, estamos hablando de 21.750. O sea, es un número poquito y estamos hablando de la incidencia en un año en Estados Unidos, que es un país con una población bastante alta. De ahí que nosotros vemos que es realmente pocos los casos. Sin embargo, es el más letal. Si ustedes se fijan, de este número, que es 21.750, prácticamente más de la mitad resultaron en muertes, que fueron 13.940 muertes por año. De ahí viene la cifra de que 1 de cada 70 mujeres desarrollará cáncer de ovario y 1 de cada 100 fallecerá por esta causa. Factores de riesgo, el más importante, el highlight en cáncer de ovario es la historia familiar. Es lo más importante, el principal factor de riesgo en esta entidad. Tenemos que específicamente la mutación de los BRCA, los genes BRCA, el BRCA1 y BRCA2, pues me predisponen a la aparición de cáncer de ovario. La raza de judíos askenazí, la descendencia de esta raza, también me pone en riesgo de presentar este tipo de cáncer. El padecimiento de síndrome de Lynch tipo 2, que es un síndrome que es resultado de una mutación, también está asociado al cáncer de ovario. La raza caucásica, que es la raza blanca,
las pacientes de esta raza también son pacientes más predispuestas a presentar este cáncer y pues las personas que viven en Norteamérica y Europa es donde más registro hay de estos padecimientos. Los factores de riesgo son la menarquia precoz, o sea, la aparición de la menstruación de forma precoz, la menopausia tardía, una menopausia más allá de la edad promedio, pues también es un factor de riesgo, la nuliparidad, que decíamos ahorita que es nunca haber tenido hijos, y la edad avanzada. Son factores de riesgo contra esta entidad. ¿Cuáles son los signos o síntomas que va a tener un paciente con cáncer de ovario? Bueno, es importante que hagamos la acotación de que solamente de que el 80% de pacientes que presentan síntomas o refieren síntomas se encuentran en estadios metastásicos de esta enfermedad. Por lo tanto, el cáncer de ovario se conoce famosamente como el cáncer silente, porque es un cáncer que no da signos ni síntomas. Entonces, cuando los da, ya está en un estadio metastásico y de ahí que muchas veces al momento que se hace el diagnóstico ya hay poca cosa que hacer porque ya la morbilidad está muy alta. Pero este es un grupo para darnos apoyo y para ver que sí se puede siempre y cuando ponemos de nuestra parte y prevenimos y nos informamos de qué cosas debemos saber para saber cuándo buscar atención. En el caso del ovario, ¿qué vamos a tener? Una paciente que aumenta el perímetro abdominal, como este muñequito que vemos aquí, y es importante que se sepa que ese aumento del perímetro pues, mayormente está dado por líquido o ascitis. Ese es el principal cambio que va a llevar a la mujer a ir al médico. Doctor, estoy barrigona y yo estoy a dieta y yo hago esto y la barriga sigue aumentando. Otra cosa que puede suceder por el mismo aumento del perímetro abdominal es la dificultad respiratoria y esta también puede deberse a un derrame pleural, que es algo que también lleva a la paciente a urgencias y a buscar asistencia. Una paciente que le cuesta respirar tanto porque tiene la barriga muy aventada, que evita que el tórax pueda expandirse normalmente y ya el hecho de tener el líquido en los pulmones, o sea, en la cavidad de pleural. También otra forma en la que pueden aparecer son síntomas compresivos, como vendría siendo el estreñimiento, porque el aumento del tumor pues comprime los intestinos, o por ejemplo la dificultad urinaria, porque comprime estructuras de la pelvis. Tenemos que el diagnóstico igual va a ser dado de forma definitiva por biopsia. Cáncer, el diagnóstico se da por biopsia. Estoy segura que muchas veces habrán escuchado esa expresión y es una realidad. Pero también hay estudios que nos orientan a sospechar. El estudio, el gold estándar en cáncer de ovario va a ser la sonografía, el ultrasonido pélvico, pélvico abdominal, abdominopélvico. También está la tomografía axial computarizada y la resonancia nos ayudan a apoyarnos y en estadios avanzados pues vamos a pedirle a la paciente colonoscopía y citoscopía. El tamizaje, aquí no podemos hablar de prevención, ya sabemos que en cánceres ginecológicos solo hablamos de prevención cuando nos referimos a cervix, que es la vacuna contra el VPH, aquí podemos tomar medidas preventivas o que nos ayuden. En el caso de pacientes, como decíamos al principio, los factores de riesgo que tengan una historia familiar que predispone a este tipo de cánceres, entonces podríamos, el National Cancer Institute, el NIC, sugiere que a estas pacientes se les realice una CA-125, que es una prueba de la sangre, un valor que tiene que ver con un marcador tumoral que puede estar alterado en esta entidad, y un ultrasonido pélvico. En pacientes de alto riesgo, estas medidas se toman de forma anual para ver si hay algún dato que sugiera que va a aparecer uno de estas entidades. El tratamiento, en el caso de ovario, igual va a ser cirugía de entrada. O sea, normalmente la paciente es llevada a sala de cirugía, se hace una incisión, se toma una muestra del ovario, ya sea depende de las condiciones que se encuentren, se saca si se puede, si no se puede sacar se toma una muestra, se hace un estudio que es instantáneo, que lo hace el patólogo al momento en que está todo el mundo en sala de cirugía, que es una biopsia por congelación, y entonces ellos dan el resultado y entonces el cirujano termina la cirugía de acuerdo a lo que le diga el patólogo.
de acuerdo al tipo histológico, entonces se procede a quitar o dejar algunas estructuras de la pelvis. Y algunos subtipos van a recibir luego de la cirugía quimioterapia. Es una imagen que vale 1000 palabras, la imagen de los genitales, que son una flor, la flor realmente que da la vida. En el caso de las mujeres, somos flores capaces de atestiguar el milagro de la vida. Y nada, muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna